la bienvenida, doña María Eugenia, muchísimas gracias. Conversábamos con la teleaudiencia y hacíamos la introducción de que hoy se esperaría la votación en segundo debate del proyecto de investigaciones biomédicas, pero ustedes, la fracción, había anunciado que estaría consultándolo. No sabemos si en efecto eso se dio para el día de hoy, la consulta, pero ¿quién más que usted para podernos comentar un poco la importancia del proyecto y de este tema en particular? Sí, bueno, muchísimas gracias de verdad por su cálida invitación a que esté con la audiencia en esta tarde de jueves. Mire, efectivamente quisiera dejar aclarado algunos asuntos. La consulta, aunque no es obligatoria, para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque imagínense usted que esto es un tema de salud pública. Si un ciudadano cualquiera llega y pone una acción de inconstitucionalidad a un experimento o alguna situación de estas, la sala puede acoger ese recurso, esa acción, y tiene un montón de tiempo para poder definir, para poder responder, incluso indefinido. Eso haría, en un caso que sucediera, que entonces la investigación se paralizara mientras la sala resuelve, mientras que consultarlo por esta vía por un mes les da a los investigadores la garantía, si el proyecto no tiene problemas, de que pueden continuar haciendo sus experimentos. Doña María Eugenia, usted en toda esta discusión del proyecto hizo algunos señalamientos importantes que sería bueno recapitular para dejarle a la teleaudiencia y a toda la ciudadanía la posición suya con respecto a este problema y cuáles serían los puntos que usted señaló a este proyecto. Usted indicaba que había retirado las mociones, pero que seguía teniendo dudas con respecto al proyecto, sí, y sería importante pues aclarar un poco el Sí, indiscutiblemente el proyecto siempre ha tenido problemas, es un proyecto malo a mi juicio, y lo que mal empieza, mal acaba. Ahora, quiero decir que estas dudas que yo tengo las ha compartido también la Universidad de Costa Rica, por eso ellos se hicieron presentes acá y estuvieron 8 meses trabajando en una mesa de diálogo, porque habían problemas importantes. ¿Cuáles son esos problemas importantes? Bueno, uno primero es que el objeto de la ley es regular toda la investigación biomédica en el área pública y privada, pero el articulado de la ley solo regula los ensayos clínicos. Entonces, lo que no queda regulado tendrá que ser regulado por reglamento, y eso fue lo que prohibió la sala, porque es materia de derechos fundamentales, en materia de reserva de ley. Entonces ya ahí tendríamos un problema enorme, y yo siempre dije, esta ley debería ser exclusivamente de ensayos clínicos. Otro tema importante que tiene es que permite que personas con discapacidad cognitiva severa participen en las investigaciones bajo la responsabilidad y firma de autorización de un curador. Y eso no es factible porque Costa Rica se adhirió a una convención mundial de los derechos de las personas con discapacidad, y hay una prohibición para esta población en un artículo. Ahora, más allá de si yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, el tema es que Costa Rica no hizo ninguna reserva, y al no hacer ninguna reserva nos vemos expuestos por incumplimiento a un nuevo juicio internacional. Entonces, ya el Consejo Nacional de Rehabilitación se manifestó, ha circulado entre ayer y hoy su posición de rechazo a este proyecto tal y como está. Otro tema importante tiene que ver con los órganos que son los que van a decir si la investigación se hace, los que la van a supervisar. Y en eso la sala fue muy clara en que estos órganos tienen que tener independencia, tanto ética como científica. Y aquí quedan con una visión, por un lado, política, porque lo van a integrar personas que son los ministros, la ministra de Salud y el ministro de Ciencia y Tecnología, representantes gremiales, y solamente pues habrá ahí un representante puesto por la Defensoría, de manera que ahí no puede haber independencia si hay conflicto de intereses de los sectores. Y por otro lado, los SEC, que son los comités éticos científicos, que son los que vigilan ya en el hospital o consultorio o centro el desarrollo de la investigación, quedan bajo la lógica empresarial. Es decir, usted puede llegar y buscar el SEC que le resulte más barato y que le resulte más rápido. Y eso no puede ser en materia tan sensible. Tenemos otros problemas asociados. Por ejemplo, hay poblaciones que se llaman poblaciones subordinadas, digamos a una autoridad, como son los privados de libertad, como son los policías o los estudiantes de medicina. En el proyecto tendrían que participar si se les pide, porque tal vez un experimento no tiene la población necesaria, y eso
pone por lo menos a la población privada de libertad en una doble vulnerabilidad, y eso es sumamente delicado. Luego también se viola el principio de integridad a la salud. ¿Por qué? Porque en estudios de bioequivalencia que se hacen para probar si un medicamento es equiparable a otro, se permite el pago a las personas, y eso es muy grave, porque en estos experimentos debe haber un sentimiento de altruismo, de colaboración. Los experimentos no son para curar, los experimentos son para probar cómo funciona una droga en el cuerpo, cómo se expulsa, cómo se asimila, qué efectos adversos da. Ningún médico puede decir que un experimento es para curarlo. Si fuera así, estarían en los tratamientos de la caja, ¿verdad? Y eso no puede ser. Entonces, fíjese usted que el proyecto tiene una gran cantidad de problemas que hemos querido señalar para corregir, pero no ha sido posible, porque aquí detrás de este proyecto han estado, y yo lo voy a decir con toda la claridad, los intereses de un grupo de personas que han lucrado con la enfermedad por años en este país, que son los empleados de farmacéuticas que hacen la investigación en consultorios privados con pacientes de la caja. Esos tienen nombres y apellidos, los tenemos totalmente documentados, y lamentablemente afecta a otros investigadores que están haciendo trabajos muy importantes. La investigación científica es necesaria, investigar medicamentos, investigar productos, dispositivos, materiales para prótesis, para tantas cosas que se requieren, pero para eso se requiere tener una política de investigación clara y no estar a disposición del mercado de las farmacéuticas, que es lo que prevalece y lo que ha estado todo el tiempo en los pasillos de esta Asamblea Legislativa y detrás de los consultorios de los diputados proponentes de este proyecto. Doña María Eugenia, hay otro proyecto de ley importante con el cual conversábamos también ayer con la diputada Alicia Fournier, que es el proyecto de fecundación in vitro y transferencia embrionaria. La Comisión de Asuntos Sociales dispuso no darse un espacio de negociación la otra semana para conversar entre los diputados un poco más todo el tema. Me decía la diputada Fournier que ya terminaron de ver las mociones presentadas por el diputado Carlos Avendaño y que ahora quieren analizar los pros y los contras para hacer, como lo decía la diputada Fournier Vargas, un proyecto a lo tico, un proyecto criollo de fecundación in vitro, donde se pueda tomar un poco las dos posiciones de la gente que está a favor y está en contra, para hacer un proyecto término medio. Sí, bueno, yo difiero de la diputada Fournier en el sentido de hacer un proyecto a la tica. Coincido con ella en que sí es necesario tener una disertación sobre los temas más sensibles, que son los que generan diversidad de opiniones, posiciones, y que se alejan del mandato de la Corte Interamericana. Yo lo he venido señalando, ella también, hemos sido muy claras, y efectivamente vamos a tener una última sesión el próximo martes como para decir, bueno, hasta dónde podemos ceder aquí o allá. Uno de los temas que ha sido más álgido es que se considera por parte de los opositores a la técnica que cuando un espermatozoide entró en un óvulo y lo fecundó, automáticamente ahí hay una persona con iguales derechos jurídicos que una persona que vive, ¿verdad? Entonces ahí tenemos diferencias sustantivas y el fallo ha sido muy claro, es decir, hasta que no se ha implantado un embrión en el cuerpo de la mujer, en el útero de la mujer, hasta en ese momento no comienza realmente un ser humano a tener su viabilidad. Ese es un punto de discusión, porque de ahí deriva si aceptamos o no la crioconservación, de ahí deriva el número de embriones que se quieren producir, de ahí deriva todo lo demás. Y el otro argumento es si la caja debe dar ese servicio o no. Doña María Eugenia, hay una fecha límite que la Corte Interamericana nos Así dio, es. 21 de diciembre, si no me equivoco. Para el segundo informe. Estamos a un mes ya de tener que presentarlo. Hoy precisamente estamos a un mes exacto para presentar ese segundo informe. Pareciera que no hay un camino para poder cumplir, no hemos avanzado mucho con el tema. Usted como experta y habiendo analizado el tema en esta comisión, ¿qué podríamos esperar de ese segundo informe y qué podrían ser las repercusiones para el país de no poder cumplir? Excelente pregunta. En estos momentos doña Laura tiene todo en la mano, porque a partir del 1 de diciembre ella tiene a cargo de la agenda. Entonces, lo que yo le pido desde aquí es que ella convoque
uno de los dos proyectos o el que está en el plenario, que ya pasó por el trámite de la comisión y sería más fácil para poder usar las mociones 187 como una vía, o que convoque el del Ejecutivo que está en sociales, pero que además podamos formar una comisión de corto tiempo. Ya este proyecto está requete discutido. Aquí lo importante ya ni siquiera es que se gane, es que se vote, es que la ciudadanía sepa qué le vamos a decir, si sí o si no, y que nos enfrentemos valientemente a las posiciones que tenemos. Yo cedí en el tema de biomédica. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que yo vi que era imposible ya llegar a una negociación y que las mayorías pues tienen que expresarse, y entonces dije, retiro las mociones y vamos aquí a votarlo. Hice toda la lucha que pude para demostrar que el proyecto tenía problemas. Bueno, pues aquí igual, ya tenemos posiciones bastante claras cada grupo, denos el espacio para votarlo y con eso terminamos la fiesta en paz. Doña Laura no puede seguir diciendo que esto es un asunto de diputados. Tenemos la posibilidad de formar una comisión rápida, de corta vida, y dar el cumplimiento. En manos de ella queda, señora presidenta.